¿Cómo están, estudiantes? Espero que muy bien. Vamos a esta cátedra, a esta clase de la asignatura de Política Educativa, Legislación Educativa, Sistema Educativo Mexicano, Aspectos Legales de la Educación, o también las personas que se preparan para los procesos de admisión del UCICAM o cualquier proceso de las diversas promociones que tiene la SEP y el UCICAM. Vamos con este tema que a veces genera mucha confusión, parece algo muy sencillo. Ya tengo otros videos sobre todo el marco legal de la educación, toda la legislación educativa, todas las leyes. También tengo sobre artículo 3º, etcétera. Pero ahora quiero aclarar esto porque existe mucha confusión en los aspectos del tipo de educación, los niveles educativos, los escalones educativos, las modalidades educativas, las opciones educativas. Estos términos que a veces se utilizan como sinónimos o se utilizan de forma indiscriminada o se utilizan incorrectamente aquí en este video, con base obviamente en la literatura que es pues la misma legislación educativa, como el artículo 3º y sobre todo la Ley General de Educación. Vamos a ver cuál es cada uno de estos elementos para que ya no exista esa confusión. Bueno, como les comentaba, básicamente toda la información va a estar en la fuente o la bibliografía, ¿sí? Las referencias es de la Ley General de Educación. Esta nueva ley que fue publicada en el Diario Oficial el 30 de septiembre del 2019 a raíz de la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador cuando llega a la presidencia en 1 de diciembre del 2018, que la elección había sido dichas elecciones habían sido el 1 de julio, como lo recordarán. Esa ley que fue, o esa reforma que fue promulgada o difundida el 15 de mayo del 2019 por la cuestión del Día del Maestro, etcétera. Pero bueno, la forma legal en la Ley General de Educación, ley secundaria, sería unos meses después, como lo podemos ver. Solo como referencia menciono un poquito el artículo 3º, que también se vio modificado en 2019, ¿verdad? El derecho a la educación, garantizar el estado de la educación inicial, es algo que ya mencioné, que la educación inicial está en camino de ser también obligatoria, ¿sí? La educación preescolar primaria, aquí se manejan los niveles, aquí debe estar cuáles son los obligatorios como tal, y bueno, la educación inicial. Solamente lo pongo como punto de referencia porque en el artículo 3º o en la Constitución no viene aclarado bien cuáles son cada uno o cuáles son esos términos que sí vienen en la Ley General de Educación y donde vamos a estar utilizando como referencia. En el artículo 35 de dicha Ley General de Educación, de esa nueva ley del 2019, se nos maneja que la educación que imparte el sistema educativo nacional se organizará en tipos, niveles, modalidades y opciones. ¿Cuáles son los tipos? Los tipos vienen siendo la educación básica, el medio superior y el superior. Vienen siendo como los escalones, yo le llamo escalones educativos, o suele llamársele también nivel educativo. Aquí el término correcto es el tipo de educación, que va desde la básica, la media superior y luego la superior. Los niveles sí vienen siendo ya, y ahorita lo vamos a profundizar, vienen siendo ya cada uno de los que tiene, por ejemplo, la educación básica ya va a tener nivel primaria, secundaria, por ejemplo, preescolar, ¿sí? Y eso vienen siendo los niveles que se tienen. Las modalidades se manejan como la escolarizada, no escolarizada y mixta, ¿verdad? Y bueno, opciones educativas a distancia abierta, vamos a ver, sobre todo lo de escolarizada y no escolarizada, vamos a ver que entra más en la educación inicial, ahorita y inclusive un poco también en la media superior, lo que es la preparatoria o el bachillerato. No te preocupes si todavía quedan dudas, ahorita que vayamos ya desglosando cada uno de los tipos, de los niveles, modalidades, etcétera, ya vamos a irlo creando y vamos a ir agregando también datos adicionales para que después de esta cátedra, de esta clase, de este video, pues tenga ya una noción muy amplia, profunda de lo que es toda la organización del sistema educativo mexicano con base en la legislación, específicamente la Ley General de Educación. El primer tipo que vamos a ver es la educación básica. La educación básica está compuesta, tal vez ya lo sabes, por la educación inicial, el preescolar, la primaria y la secundaria. ¿Sí? Esta es la educación básica. Y el término correcto es tipo de educación, que en la primera categoría está la educación básica, anteriormente llamada educación elemental en la época del Porfiriato, principalmente, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era este término. Ahora sí, pero ¿qué niveles tiene la educación básica? El tipo de educación básica, bueno, empieza con el nivel inicial. ¿Cuál es el nivel inicial? Bueno, hay que aclarar que el nivel inicial es donde más se adecua, por así decirlo, ¿verdad? En los términos escolarizada y no escolarizada, ¿no? ¿Qué es la educación inicial? Pues es
toda la educación que, como ven aquí en las imágenes, se imparte, bueno, principalmente, ¿verdad? Se imparte en las guarderías del IMSS, guarderías de estancias infantiles, ¿sí? Sobre todo del IMSS, que tiene muchísimas a lo largo de todo el país. El IMSS, por ejemplo, para hace 3 años, en el 2020, antes de la pandemia, contaba con cerca de 1,400 guarderías en todo lo ancho de la República Mexicana. No hay un dato todavía exacto de cuántas existen. Hubo algunos que cerraron. También supongo que había algunas que abrieron. Entonces es más o menos una aproximada. Recordando que el servicio de guardería para todos los hijos de trabajadoras, trabajadores que cotizan en el IMSS, ¿verdad? Bueno, tienen ese derecho en este tipo de educación inicial desde los 43 días de nacido hasta los 4 años de edad. Cuando el niño cumple los 4 años, el mero día de su cumpleaños, ese día termina su servicio de guardería por parte del IMSS. Así lo dice el reglamento de la ley del seguro del IMSS y la normativa, los reglamentos de operación de lo que son las guarderías. Ahorita vamos a aclarar más adelante que ya las guarderías también otorgan un año de preescolar, ¿sí? Antes se le llamaba prekinder, ahora el término es el primer año de preescolar. El IMSS, las guarderías abarcan muchísimo lo que es la educación inicial, pero existen también otros centros, por ejemplo, centros de cuidado diario infantil, que son de los DIF estatales, o algunos también de los DIF municipales, del ayuntamiento, los SECUDI, hay, algunas instituciones de lo que viene siendo la parte del mismo gobierno municipal o del gobierno estatal también. Esas guarderías también forman parte de las escolarizadas. Aquí en el estado existen estas, en otros estados, en Tamaulipas por ejemplo, en otros hay con otro término. Otros muy importantes que prestan la atención son las estancias del bienestar infantil, las estancias del bienestar y desarrollo infantil, las EBDIs, como se le llama, que pertenecen al ISSSTE. Son para los hijos o hijas de trabajadoras del Estado, ¿verdad? De las dependencias, principalmente de la SEP, pero todas las dependencias gubernamentales también, como Hacienda, SAT, Profeco, Gobernación, todas las dependencias federales, ¿verdad? Trabajadores de base tienen este derecho para sus hijos. Dicho servicio abarca desde los 60 días de nacido, unos días más que lo que son las guarderías del IMSS, hasta los 6 años de edad, porque en estas guarderías se cuenta, después en otro video lo podemos profundizar, se cuenta con el servicio de preescolar, ¿sí? Se cuenta, ahí los niños pueden entrar pues de 60 días y salir pues a los 6 años, ya prácticamente con el preescolar. De hecho, pasa algo similar que con las guarderías del IMSS, también al momento que el niño cumple los 6 años, ¿sí? Ese ya termina su servicio. Supongamos que el niño cumple en marzo, ¿verdad? Y sabemos que los ciclos escolares, este tipo de, como son preescolares, llevan mucho la regulación también de la SEP, ¿sí? El ciclo pues sabemos que termina hasta junio, julio. Bueno, esos días por ahí en algunas tengo entendido que hay que hacer una pequeña aportación, ¿verdad? Una cuota, por así decirlo, para que el niño pueda terminar de marzo a lo que termine el ciclo y pueda pues terminar lo que es el preescolar, ¿verdad? Al año del 2022 el ISSSTE contaba con 118 estancias infantiles y 99 contratadas. Estas contratadas son las estancias que antes se llamaban subrogadas, que era un término muy usado también en el IMSS, ¿verdad? Particulares se les daba como el reboe, por así decirlo, para que pusieran su guardería, pero estaba también apoyada por lo que viene siendo el IMSS y en este caso también por el ISSSTE, las que hay todavía. Como punto aclaratorio, ¿verdad? A partir del 2016, específicamente del mes de septiembre, hubo por allí convenios, hubo algunos cambios en materia normativa. Ya las guarderías del IMSS otorgan, ya lo mencioné hace rato, el primer grado de preescolar, ¿sí? Los niños, terminan a los 4 años su servicio en las guarderías del IMSS, pero ya salen con un año de kinder, ¿verdad? Ya solamente les faltaría 2 para completar los 3 años de preescolar, que son obligatorios de acuerdo a la ley de educación, al artículo 3º. Ya les faltarían solamente 2, pero bueno, eso no había sido así a partir del 2016. He hecho algo que les comento mucho a mis estudiantes. Antes del servicio de educación inicial, ¿verdad? Era básicamente pues por necesidad, por urgencia de los madres, padres, trabajadores, dificultaba por cuestiones laborales cuidar a los recién nacidos, a los pequeños. Y bueno, no era una opción tan normativa, era más que nada pues para
para que se les cuidara. Ya después poco a poco se fue normando, se fue haciendo ya también un diseño curricular también, él lo tiene, hasta que ya actualmente las guarderías también llevan su consejo técnico escolar, ya están más normadas por parte de la SEP o parte también de la cuestión pedagógica. Pero esto pues no tiene más de 6-7 años que acaba de ocurrir. En otro video profundizamos más sobre el tema. Existen también algunas estancias infantiles del bienestar, de lo que es la antigua CESO, la que ahora es la Secretaría del Bienestar. Existen también algunas a lo largo y ancho del país. El dato que se encontraba y que sé que ahorita ya no es real, en 2017 había más de 9.000 estancias infantiles de la extinta CEDESOL. Ahora actualmente he sabido que muchas se han cerrado, ¿verdad? También exactamente no sé cuál es el dato que hay, pero también esta es parte de la educación inicial. Las pocas son muchas que queden o las que haya a lo largo y ancho del país que sean del bienestar, que del bienestar, bueno, también es parte de la educación inicial escolarizada. Existen también, por ejemplo, centros de desarrollo infantil, los llamados CENDIS de la burocracia estatal sobre todo, sí, CENDIS también, inclusive del ámbito federal. Estos también obviamente son de la educación inicial escolarizada. Hay unos que se llaman centros de asistencia infantil comunitarios, que los atiende el ayuntamiento de cada uno de los municipios, ¿verdad? También se imparte esa educación inicial, inclusive también la educación preescolar, ¿no? Pero están normados por la SEP también desde hace algunos años ya. Hay guarderías también privadas, ¿verdad? Totalmente privadas, que también tienen esa regulación de parte del propio IMSS, de las autoridades gubernamentales educativas, para poder otorgar. En este caso ya, sobre todo eso ocurre desde también de 2016, ¿verdad? Por la cuestión del tercer grado de preescolar, aunque también existen ahí ya cada vez menos algunas guarderías que son no escolarizadas, o sea, quiere decir que no otorgan ese primer año de preescolar. Algunas también gubernamentales, como los ejemplos aquí que vemos de Michoacán y Yucatán, que encontré por ahí en internet. Sí, existen también, sobre todo las encuestas ya más privadas, que son no escolarizadas, que simplemente cumplen la función de cuidar, atender a los niños para que los padres puedan realizar las labores, las cuestiones del trabajo. El DIF también tiene algunas, ¿verdad?, de centros de cuidado, aunque eso normalmente ya están más enfocadas a lo que es la educación escolarizada. Algunos también centros de estimulación, estancias infantiles, que son privadas totalmente, centros de estimulación temprana, también pues forman parte de esa educación inicial no escolarizada. Algunas te manejan educación inicial Montessori, ¿verdad? Y bueno, la puedes encontrar escolarizada y no escolarizada. Ya también cada vez hay menos. Y hay menos porque cada vez hay más ya escuelas, colegios privados, ¿verdad?, que te manejan desde inicial hasta primaria, secundaria, incluso hasta preparatoria, ¿no? Entonces por eso ya cada vez estas no escolarizadas han ido desapareciendo, aunque las hay todavía. De ahí pasamos al nivel preescolar. El nivel preescolar, bueno, abarca o suele llamársele jardín de niños, kinder, en algunas cuestiones privadas, sobre todo en la frontera suele llamársele kindergarten, ¿verdad?, que es el término en el inglés. Aquí ahora viene otro término. El nivel ya dijimos que era preescolar, pero ¿qué servicios tiene ese nivel de preescolar? Bueno, tiene lo que es la modalidad general, contrario a lo que ustedes sepan, que este término es más de las secundarias, ¿verdad?, del nivel de educación secundaria, que generales técnicas. Bueno, en preescolar, la modalidad general pues son todos los colegios, todos los institutos, ¿verdad?, todos los jardines de niños gubernamentales y privados también, ¿verdad?, que pues se encuentran en las ciudades, en las colonias, inclusive también en los municipios más pequeños, en las villas, en los poblados, ¿verdad? Ya no existe esa modalidad, o que era más que nada en primaria el término escuela rural. Bueno, estas ya son todos los jardines de niños comunes que conocemos, con su clave, con su sector, con su zona escolar, ¿verdad?, forman parte de la modalidad general. Es la mayoría de los jardines de niños, pues, o preescolares o kinder, como le quieran llamar, son de esta modalidad general. Ahí el servicio, el término correcto es servicio, aunque ya en la práctica se le llama más modalidad, ¿verdad? Existe también el preescolar indígena, que hay en los estados que todavía tienen ese dominio en esas lenguas originarias o lenguas indígenas, como le quiera llamar. Ya no es correcto llamarles dialectos, pero bueno, esos son los que en esos lugares donde existen todavía estas comunidades muy valiosas, muy importantes, prehispánicas o de origen prehispánico, pues
aquí está esta modalidad, y de hecho pues normalmente son bilingües los maestros también tienen que ser, o las educadoras tienen que ser bilingües del español y de la lengua originaria de ese lugar. Existe también una modalidad comunitario que en preescolar no es tan común, es más común en primaria, en secundaria, pero también está lo que es el servicio de CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, que luego en otro video podemos profundizar, pero es una modalidad del servicio, es el servicio comunitario, ¿verdad? Es esta modalidad donde los instructores aportan o dan servicio, esta modalidad, en lugares, sobre todo el medio rural, ¿sí? Donde no existe un jardín de niños de la modalidad o el servicio general. Bueno, inclusive no solamente en el medio rural, ¿verdad? En las ciudades, inclusive aquí en la ciudad de Reynosa hay algunas colonias donde no existe un servicio de preescolar general, como ya dijimos que es el término. Existe lo que es el CONAFE, o también existe el CAIC, ¿verdad? Que es otro término que existe en inicial y también en modalidad en lo que es el de preescolar. De ahí pasamos al nivel primaria. En el nivel primaria pues es el término correcto, nivel primaria, se le llama escuela primaria, educación primaria también. ¿Sí? Existe también el servicio general, que son, al igual que en los preescolares, todas las primarias que se encuentran en las ciudades, en los medios rural. ¿Sí? Ya no existe la modalidad de escuela rural federal, que sí, bueno, aquí tenemos algún ejemplo. Puede que todavía en los murales, en las paredes de las escuelas, que estas obviamente están ubicadas en el medio rural, ¿verdad? En el contexto agrícola, puede que todavía el nombre exista así como tal, escuela primaria, que esté pintado como vemos aquí en la imagen, pero ya en términos ya legales, en los términos ya de la información que tiene la Secretaría de Educación Estatal, ya es una escuela primaria. Inclusive también existe el término escuela primaria urbana. Ya esos términos han quedado atrás y ahora son servicio general. Todas las escuelas que tienen su sector, su zona escolar, su sector y su clave ya pertenecen al servicio general. Bueno, al igual que el preescolar, aquí también existe la modalidad o el servicio indígena, que es el término correcto. Igual ya no voy a redundar porque es exactamente lo mismo que en preescolar, solamente que aquí ya en lo que es el nivel de primaria. Y también existe la modalidad comunitaria, donde en primaria este servicio del CONAFE es más común que en el preescolar. Existen más lugares, se le da un poquito más de énfasis, y les voy a decir por qué, ya que dijimos que el CONAFE era más enfocado al ámbito o a la cuestión rural, al campo, ¿sí? Es muy común todavía en el campo esas tradiciones de que por los niños todavía los cuide la mamá, los padres, los hombres son los que trabajan. Eso claro que ha ido cambiando, ¿verdad? Pero en el medio rural, en la ciudad eso ya cambió obviamente, ¿verdad? Por los trabajos donde la mujer pues se involucra mucho, pero en el medio rural normalmente los niños, los recién nacidos, los bebés pues son atendidos, son llevados ya normalmente hasta el preescolar o hasta la primaria, lo que la educación normalmente antes los cuida la mamá sobre todo. Por eso esta modalidad de CONAFE, esta dependencia de la SEP se ocupa más de la educación primaria. En el nivel secundaria encontramos lo que es, bueno, la escuela secundaria o la educación secundaria, como lo quieras llamar. Encontramos aquí, el término es subsistemas, en la práctica se llaman así, son subsistemas, que básicamente tenemos 3 subsistemas, ¿verdad? Lo que es la secundaria general, ¿sí? La secundaria general. Antes en la educación secundaria esto era muy marcado por la cantidad de horas que había en los talleres, ¿verdad? La cantidad de horas que había en la asignatura de tecnología, donde en técnica se le daba más énfasis a aprender cierto oficio. Ya a partir más o menos de 2017, cuando vienen los clubes, ¿verdad? En la reforma anterior, en el sexenio de Peña Nieto, los famosos clubes de autonomía curricular, esto prácticamente, y que se le quitó mucha carga horaria también a las asignaturas de tecnología, prácticamente esta cuestión ha hecho que actualmente la escuela secundaria y la técnica prácticamente sea lo mismo, a excepción del nombre, a excepción que las técnicas todavía cuentan con muchos espacios, talleres, que muchas veces ya también han quedado obsoletos en el material, pero ya la cantidad de horas, la cantidad de tecnología, la forma de trabajar, pues prácticamente es igual, ¿verdad? Ya no hay esa distinción que había entre estudiar una general y una técnica, en la cuestión que podías aprender un oficio. En el campo estaban las técnicas agropecuarias, ¿verdad? Yo estudié en una técnica, por ejemplo, y bueno, todavía me tocó, por ejemplo, que en la tecnología, en la asignatura de tecnología fueran
12 horas a la semana. Ahora actualmente la asignatura de tecnología, ¿verdad? Que también, por ejemplo, en generales son solamente 3 horas. En técnicas también ya ha variado mucho. Aquí está otro subsistema, sí, que es la secundaria técnica, ¿verdad? Con su clásico himno, con su clásico logo, ¿verdad? Pero bueno, ya en la forma de trabajar actualmente, al año 2023 y prácticamente de 2017, 2018 más específico, prácticamente son exactamente lo mismo, ¿verdad? Existe también el servicio de secundaria comunitaria del CONAFE, que tampoco son tan comunes. En CONAFE realmente el servicio comunitario es más frecuente, más común, más abundante en educación primaria, ¿verdad? Pero lo mencionamos que forma parte del servicio que maneja también la Ley General de Educación. Existe la modalidad para trabajadores, la secundaria nocturna, como se le llamaba antes. Ya poco a poco se han ido también terminando estas modalidades. Las escuelas donde era muy común que en una escuela en la mañana fuera secundaria general, por la tarde noche fuera nocturna, con diferente clave, pero los mismos salones y todo, a veces hasta los mismos maestros. Esto ha ido cambiando, y ha ido cambiando porque ya existen muchas otras maneras de estudiar la secundaria, como con INEA, con ITEA, con el Instituto Nacional de Educación para Adultos, en exámenes intensivos de cursos de 6 meses, 3 meses. Ya es muy poco frecuente encontrarte secundarias, sí las hay, ¿verdad? Pero que operen totalmente así en esta modalidad, ya pues por cuestiones de tiempo, por cuestiones también de cuestión personal, realmente ya a muchos les da cierta, no sé cómo llamarlo, pero ya no les agrada estudiar así en este tipo de modalidad, por eso prefieren ya lo que es INEA o ya cursos de un examen para tener este nivel que por alguna razón anteriormente en su etapa de adolescente, de niñez, de juventud, no pudieron estudiar. Bueno, y contrario a lo que muchos llegan a entender, la telesecundaria no es un subsistema como lo es la general y la técnica, o la de trabajadores, la nocturna. La telesecundaria es un servicio, un tipo de servicio, si lo dice la Ley General de Educación. Es, por así decirlo, más una modalidad que un subsistema, ¿sí? Esa es la cuestión. Y bueno, este tipo de servicio que por lo general también está en el medio rural o en algunas ciudades también, en colonias que ya los alcanzaba la mancha urbana, que anteriormente era un rancho, era un ejido, sobre todo un ejido, pero que ha crecido tanto la ciudad que ya prácticamente pues forma parte ya del espacio de la mancha urbana, como suele decirse en este argot, pero han quedado ahí, ¿no? Pero también existen lugares muy apartados. Ya también poco a poco se ha dejado de utilizar, de hecho ya me atrevo a decir que se ha dejado ya de utilizar las televisiones, la red usada y la televisión que viene pues, de los finales de los 60, ¿verdad? Con Gustavo Díaz Ordaz como presidente, y ya prácticamente la modalidad es como si fuera, es un solo docente que imparte todas las asignaturas, viene siendo como un maestro de primaria, pero en el nivel de secundaria o en la opción de secundaria, es lo único que ha cambiado. Ya existen también proyectores, tecnologías en algunas de las telesecundarias, pero a lo que voy es que ya prácticamente viene siendo ya una secundaria, ya se parece más a una secundaria general que a una telesecundaria que hace algunos años todavía pues las clases se llevaban, bueno, tal y como fue más o menos en el Aprende en Casa en la época de la pandemia con los videos. De hecho, muchos de esos videos que se pusieron durante el Aprende en Casa eran de la red, eran de los contenidos de la telesecundaria, hay que decirlo también. El capítulo 3 habla de la educación media superior, es ya otro tipo, es el tipo de educación media superior, así como había el tipo de educación básica, que ya estuvimos desglosando las modalidades de los niveles. Aquí también en la media superior es otro tipo que aquí nos argumenta el artículo 44 de la misma Ley General de Educación. La educación media superior comprende los niveles de bachillerato, profesional técnico bachiller y equivalentes a este, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes, que esta prácticamente no es muy común, ¿sí? Suele llamársele la preparatoria, la prepa. Este término prácticamente no existe, de hecho no existe ese término en la Ley General de Educación, ¿verdad? Se quedó ese término tal vez de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿verdad? De Justo Sierra, del parte final del Porfiriato, etcétera. Pero bueno, ese término no existe, aunque suele llamársele así ya más cotidianamente y coloquialmente. Hay que aclarar que el término correcto es bachillerato, ¿sí? Y pues esos son los tipos de bachilleratos que hay. El general, ¿sí? Bachillerato general, ejemplos, ITASE, ¿verdad? Los COBAT o los
el colegio de bachilleres de cada uno de los estados, ¿sí? Bachillerato tecnológico, aquí entran los CETIS, CEBETIS, CECIT, ¿sí? Bachillerato intercultural artístico, que no son tan comunes. Profesional técnico bachiller, ¿verdad? Que es el CONALEP, por ejemplo. El bachillerato comunitario también existe en la teoría, en la cuestión legal, prácticamente no es muy común el bachillerato comunitario. La educación media superior a distancia, ¿verdad? Que tampoco ya no es tan común. Y el tecnólogo. Pues es el bachillerato general que ya manejamos. Aquí en algunos ejemplos: colegio de bachilleres, preparatorias anexas a las escuelas normales, Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de Ciencias y Humanidades, telebachilleratos comunitarios, bachilleratos de las unidades autónomas estatales, bachilleratos militares, bachilleratos militarizados, como suele llamar, o que en la práctica se llama prepas militarizadas. La escuela naval y los telebachilleratos forman parte del bachillerato general. También existen las prepas abiertas, las prepas en línea, las prepas sabatinas, las prepas no escolarizadas, ¿verdad? Que ese término escolarizado no es tan correcto, porque a fin de cuentas, si son avaladas por la SEP, tiene que ser escolarizada. Por eso erróneamente se le llama así. Bueno, aquí tenemos un ejemplo: bachilleratos militarizados, fotos. Los bachilleratos tecnológicos también. Esto igual en otro video lo profundizamos más, pero bueno, aquí les hablo un poco, ¿verdad? Vienen siendo los CEBETs, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio, los famosos CEBETIS, Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio, los CETIS, Centro de Estudios Científicos Tecnológicos, los CECIT, que en muchos estados como Nuevo León, Baja California hay, Centro de Estudios Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional, Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de México, por ejemplo los CITEM, ¿verdad? Todos estos pertenecen al bachillerato tecnológico. Los más comunes son pues los CETIS y los CEBETIS, también los CECITs. El profesional técnico es en parte del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, los famosos CONALEP, existen modalidades profesional técnico, que es una carrera terminal, ¿sí? Y el profesional técnico bachiller, que les brinda seguir estudiando. Ya actualmente, como les comento a mis estudiantes, el CONALEP, pues ya, estos que tuvieron mucho énfasis en los 70, en los 80, ¿verdad? Cuando había que buscarle salida a todos los jóvenes que no podían ingresar a la universidad, buscarle una salida laboral, sobre todo en la época de post al conflicto estudiantil del 68 y del 71 y todo ese ambiente de efervescencia juvenil, pues tuvieron mucho énfasis mucho auge en esos años, y actualmente los jóvenes lo utilizan para pues continuar estudiando, ¿verdad? Para tener la preparatoria, para encontrar un mejor trabajo. No lo ven ya como lo que era originalmente, aprender un oficio para emprender o para emplearte o emplearte en lo que aprenderás ahí, ¿verdad? Esa es otra manera que hay. Existen también, por ejemplo, los CECATIS, que son algo también parecido. Hay telebachillerato intercultural, y bueno, también los bachilleratos artísticos, ¿verdad? Pues no son tan comunes. De aquí pasamos al tipo de educación superior, ¿verdad? Que aquí nos habla la propia ley, ¿verdad? Que es la educación superior como parte del sistema educativo y último esquema de la presentación de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en el artículo 3º. Es el servicio que se imparte en los distintos niveles después del medio superior, que ya vimos, después del bachillerato. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, ¿sí? Así como opciones previas a la conclusión de la licenciatura, ¿verdad? También como curso de titulación. La educación normal, las escuelas normales son las instituciones donde estudian los futuros docentes de educación preescolar, primaria y secundaria principalmente, ¿sí? Todas sus diversas especialidades: matemáticas, historia, química, español, etcétera, ¿verdad? Que así trabajan en secundaria sobre todo. Forman parte también de la educación superior, lo que es la educación normal, tiene su propia dependencia dentro de la SEP. Y sí, ya para terminar esos niveles que tiene. Ojo, aquí en educación superior, bueno, se le llama también niveles, tal vez sí lo sepan, ya lo mencionamos, ¿verdad? Todas las licenciaturas, 3 años, 4 meses, como las politécnicas y las tecnológicas, 4 años que siempre es el promedio, por ejemplo en las escuelas, en las normalistas, en la UNAM, en el TEC, etcétera, ¿sí? Puede ser de 3 años también, ¿verdad? O de más, ¿verdad? Como por ejemplo en medicina, son licenciaturas. Luego, por ejemplo, la especialidad, que es muy común, la especialidad dentro de la medicina. Primero es médico general o médico cirujano partero, y luego ya estudia la especialidad de pediatría, de cardiología, de psiquiatría, etcétera. Y después puedes seguir haciendo otra subespecialidad. Por ejemplo, dentro de pediatría puedes hacer nanotología, neonatología de los recién nacidos, por ejemplo, en medicina.
Y bueno, existe también lo que son las maestrías, ¿verdad? Dentro de tu línea de tu carrera, que es muy común que se estudie, ¿sí? Por ejemplo, yo estudié la licenciatura en educación secundaria, luego la maestría en educación, maestría en educación superior, y ahora el doctorado, que sería el otro escalón, el último escalón que se maneja dentro del marco legal de la Ley General de Educación. Es importante aclarar que existe ya desde el 20 de abril del 2021 la Ley General de Educación Superior, que después en otro video podemos analizar más a detalle, no para hacer tan extensa esta clase, ¿verdad? Donde ya se regula esa cuestión de la educación superior ya más a detalle, como una ley reglamentaria exclusivamente de la educación superior, ¿verdad? Ya en otro video podemos detallar ya cada uno de los tipos o niveles ya en cada uno de estos ya diversos nombres de escuelas específicas o cada uno de los niveles o tipos lo podemos especificar. Bueno, pues soy el maestro Jesús David Camello Rangel, soy maestro en educación superior, licenciado en educación secundaria, doctorante, estoy estudiando el doctorado en innovación educativa. Espero les haya despejado sus dudas, haya quedado claro, ha sido lo específicamente puesto los ejemplos para que pues hayas entendido el tema. Le dejo mi correo oficial personal para cualquier consulta, aclaración, duda. Estamos para atenderlos. Que tengan un excelente día. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Que estén de lo mejor.